Hola, muy buenas tardes, licenciados y licenciadas. Me da mucho gusto saludarlos el día de hoy. Soy el maestro Marco Marcelino Ruiz Molina en otra videocápsula de nuestra materia de Derecho Civil 3 en lo relacionado a las obligaciones. Y recordemos que nuestra asignatura en este caso nos habla de efectos de las obligaciones con relación a terceros. En nuestro Código Civil, por ejemplo, en el caso de Chiapas, dice que de los actos celebrados entre fraudes entre acreedores entre los actos celebrados por un deudor en perjuicio de su acreedor, pueden anularse a petición de estos si estos actos resultan insolvencia del deudor y de crédito en virtud del cual, recordemos que estamos hablando de la forma en la cual surten efecto las obligaciones. Ahora, si el acto fuese oneroso, la nulidad solo podrá tener lugar en el caso de términos que expresa el artículo anterior, cuando haya mala fe, tanto la parte del deudor como el tercero que contrató con él. Si el acto fuese gratuito, tendrá lugar la nulidad cuando ambos hayan obtenido de buena fe por parte de los contratantes. Ahora bien, recordemos que no solo esto existe como parte de los efectos de las obligaciones, sino como la simulación de actos jurídicos. Por ejemplo, el simulado del acto que las partes declaran o confiesan falsamente que en realidad no ha pasado o no se ha convenido en ellas, es una simulación de actos jurídicos. La simulación es absoluta cuando el acto simulado nada tiene de real. Es relativo cuando el acto jurídico se le da una falsa apariencia que oculta su verdadero carácter. La simulación absoluta no produce efectos jurídicos, descubierto el acto que oculta la simulación relativa. De ese acto no será nulo si no hay ley que así lo declare. Puede pedir la nulidad de los actos simulados los terceros perjudicados con simulación o por Ministerio Público cuando éste cometa la transgresión de la ley o en perjuicio de otro. Otra de los efectos de obligaciones, por ejemplo, es la compensación. Tiene lugar la compensación cuando dos personas reúnen la calidad de deudor y acreedor recíprocamente y por su propio derecho. Estamos hablando que si una persona se le debe un dinero, pero la otra persona también te debe de un dinero, ahí se puede aplicar la compensación. Uno paga sobre una deuda, pero también el otro tiene una deuda hacia contigo. El efecto de la compensación es extinguir por ministerio las dos deudas hasta que la cantidad importe la menor. La compensación no produce sino ambas deudas consistentes en una cantidad de dinero o cuando siendo fungibles las cosas debidas son de la misma especie o calidad, siempre que hayan designadas al celebrar el contrato. Para que haya lugar a la compensación se requiere que las deudas sean igualmente líquidas y exigibles. Las que no fuesen solo podrán compensarse por consentimiento expreso de los interesados. Ahora bien, se llama deuda líquida aquella cuya cantidad haya sido determinada puede determinarse todo el plazo de 9 días. Se llama exigible cuando aquella deuda cuyo pago no puede realizarse conforme a derecho. Ahora bien, dentro de eso también encontramos en materia civil la confusión de derechos. La obligación se extingue por confusión cuando las calidades de acreedor y deudor se reúnen en la misma persona. La obligación renace si la confusión cesa. La confusión se verifica que la persona del acreedor o deudor solidario solo produce sus efectos en las partes proporcional de su crédito o deuda. Luego existe la remisión de la deuda. Cualquiera que pueda renunciar a su derecho a remitir en todo o en parte las prestaciones que le sean exigidas, excepto en aquellos casos que la ley prohíbe. La condonación de las deudas principal extenderá las obligaciones accesorias, pero las que éstas dejan subsistentes a la primera. Ahora, otra situación, encontramos la novación, que la novación es cuando las partes interesadas alteran sustancialmente, sustituyendo una obligación nueva a la antigua. La novación es un convenio tal. Ejemplo, se tiene la deuda de un dinero, te pago lo que tengo, pero me vuelves a prestar, se vuelve a renovar, ¿sí? La novación nunca se presume, se debe constar expresamente. Aun cuando la obligación anterior está subordinada a una condición suspensiva, solamente quedará la novación dependiente del cumplimiento de aquella, si así lo hubiese estipulado. Si la primera obligación se hubiese extinguido al tiempo que se contrajera la segunda, quedará la novación sin efecto. Ahora bien, encontramos entonces de la inexistencia de la nulidad.
en el acto jurídico inexistente por la falta de consentimiento objeto, puede ser materia de él o no producirá efectos si no es susceptible de valer por la confirmación o por la prescripción. Su inexistencia puede revocar en todo caso. La ilicitud del objeto en el fin de la condición o del acto produce su nulidad, ya sea absoluta, relativa, según sea el caso. Ahora bien, en este acto que tenemos y todo, pues ya una de las fuentes de las obligaciones son los contratos, ¿sí? ¿Y cómo vamos a empezar los contratos? Con los contratos preparatorios precisamente. ¿Y cuáles son los contratos preparatorios? Los de promesa. Pueden asumirse la obligación de celebrar un contrato futuro. La promesa es un contrato o sea el contrato preliminar de otro. Puede ser unilateral o bilateral. La promesa en contrato solo da origen a la obligación de hacer, consistente en celebrar el contrato respectivo de acuerdo con lo ofrecido. Para que la promesa de contratar sea válida, debe constar por escrito, contener elementos característicos del contrato definitivo y limitarse a cierto tiempo. Ahora empieza la compraventa, que es una de las fuentes de mayor trascendencia. Habrá compraventa cuando uno de los contratantes se obliga a transferir la propiedad de una cosa, un derecho, a otro se obliga a pagar por ellos un precio cierto en dinero. Por regla general, la venta es perfecta y obligatoria para las partes cuando se han convenido sobre la cosa y su precio, aunque la primera no haya sido entregada ni el segundo satisfecho. Si el precio de la cosa vendida se ha de pagar en dinero y otra parte en otra cosa, el contrato será de venta aunque el numerario sea igual o mayor que el que se pague con otro valor. Sin embargo, la parte en numerario fuera inferior, el contrato será uno de permuta, ya no uno de compraventa. Los contratantes pueden convenir que el precio sea el que corre el día o el lugar determinado, se fije tercero. Fijado el precio por el tercero, no podrá ser rechazado por ninguno de los contratantes según el acuerdo. ¿Sí? Que es lo que tenemos en la compra-venta y que debe haber un deudor y un acreedor, ¿sí? La entrega de un bien mueble, un bien inmueble, la entrega del dinero. Entonces, la materia de la compra-venta, ninguno puede vender sino lo que es de su propiedad. La venta de la cosa ajena es nula y el vendedor es responsable de los daños y perjuicios si procede con dolo, con mala fe, debiendo tener en cuenta que es lo que dispone el título relativo para sus adquirentes de buena. Me da mucho gusto, licenciados y licenciadas, estar aquí el día de hoy con ustedes. Espero realmente poder estar en este caso con lo relacionado a lo que nosotros tenemos y poder, eh, si tuvieran alguna duda, pues, hacérmela llegar, ¿sí? En, eh, en foro y con mucho gusto les atenderemos. Quedo a sus órdenes. Que pasen una excelente tarde. Hasta luego.